Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente con Salud 10 Televisión. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Marcela? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a tener un programa de mucho oído, ¿no es De cierto? mucho Porque oído, exactamente. hemos hablado con el doctor Corbellini, que nos explica lo que es un implante coclear para aquellas personas que tienen algunos tipos de hipoacusias, ¿eh? Sí, algo que en algún momento tratamos, lo que era la hipoacusia sordera, ahora la parte terapéutica, digamos. Y Y además, ¿con qué lo vamos a complementar? lo vamos a acompañar, nos visita también una profesora de sordos de trastornos del lenguaje, Eugenia Ferrazuolo, que es la que hace la rehabilitación una vez que se hace el encendido, el doctor lo explica, cuando se hace el encendido del implante coclear y empieza la rehabilitación y la conexión del paciente a los ruidos. Y qué bueno que esto se esté haciendo ya en nuestra En ciudad, eso azul, es importante, ¿eh? exactamente, sí. Vamos a hablar un poco de vacunación, se viene el calendario de vacunación, se vienen las vacunas antigripales, las vacunas de las neumonías, así que estar muy atento en dónde y cuándo se puede llegar a vacunar para este tema. Y Ya Marcela, ¿y empezaron las usted? vacunaciones y ya estamos Así todos no nos vacunados. Los de engripamos. salud estamos todos vacunados. Y yo respondí dos preguntas. El arroz común, el integral, si el aporte calórico es igual y cuáles son las ventajas y desventajas. Y una respuesta a los jugos verdes a raíz de un programa de televisión que hubo el fin de semana, donde una señora comentó la importancia de los jugos, ser profesional y haciendo... Bueno, respondo a esa cuestión donde Perfecto. a veces se engaña a la gente y uno tiene que buscar a lo Aclarar, científico. aclarar. Así que bueno, no se lo pierdan, tenemos una hora de programa de salud y bienestar para ustedes, ¿eh? Como dijimos al principio, vamos a entrevistar nuevamente al doctor Leandro Corbellini, especialista en otorrinolaringología, y la otra vez hicimos una nota con él sobre hipoacusias y nos quedó un poco los tratamientos de algunas hipoacusias que se hacen a través de unos implantes que se llaman implantes cocleares, pero bueno, toda esta palabra y que muchos de ustedes lo pueden haber escuchado, vamos a ver de qué se trata y le vamos a preguntar a él cómo podemos tratar estos tipos de hipoacusias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy Gracias bien. nuevamente por estar con nosotros, ¿eh? No a vos por la Te estamos invitación. molestando seguido. Más o menos. Bueno, contanos un poquito de esto de hipoacusia con implante coclear. La hipoacusia ya lo hablamos bastante la otra vez, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora pasamos a la parte terapéutica. Bien. Bueno, como vos bien decías, el implante coclear es un dispositivo justamente implantable porque hay que colocarlo a través de una cirugía que sirve para restaurar la función auditiva. ¿Cómo se logra ese proceso? Mediante la estimulación eléctrica del nervio coclear, que es el nervio encargado de transmitir el estímulo auditivo al cerebro, bueno, después se interpreta y demás. ¿Y en qué casos de hipoacusia es esto? ¿Se ve tanto en chicos como en adultos también o es solamente en casos infantiles? Originalmente el implante coclear tenía las indicaciones, o sea, las causas por las cuales se colocaba este dispositivo bastante acotadas. Era únicamente en niños con una hipoacusia profunda, o sea, una sordera prácticamente bilateral. Después, con el transcurrir del tiempo, las indicaciones se fueron ampliando y bueno, hoy ya los pacientes que pueden implantarse son tanto niños como adultos. Obviamente que lo primero que se tiene en cuenta al momento de intentar restaurar la función auditiva de una persona es ir al método más sencillo, que es el otoamplífono, el audífono. El implante coclear es la última opción que tiene el profesional para restaurar la función auditiva. Hay diferentes etapas para llegar a eso, no de primera instancia, sino que tenés otras cosas previas para ver si se puede evitar llegar a un implante coclear. Exactamente. Primero, porque es un acto quirúrgico, que ya cuando se coloca el implante, ese oído, si bien no escuchaba, como que se destruye el oído. Sí. Y segundo, por también el tema de los costes económicos y demás. Por eso el paciente que es candidato a implante coclear pasa por un protocolo de selección bastante exhaustivo hasta llegar a la indicación de implante coclear. Si bien se han ampliado bastante este grupo, digamos, se tiene que hacer todo rigurosamente para determinar si un paciente es candidato o no a un implante. Está bien. Contanos un poquitito en qué consiste esta implantación coclear. Bien, el implante básicamente tiene dos elementos. Uno externo se llama procesador, que es como si fuera un audífono, Sí. que va a ser el encargado de recibir la señal acústica del medio ambiente.
Ese aparato lo que va a hacer es transformar toda esa información en datos digitales, que lo va a transferir al componente interno que se llama receptor estimulador. Eso lo va a transformar en una señal eléctrica que va a ir directamente al nervio coclear. Ese aparato interno es el que se implanta justamente en la cirugía. Eso se hace todo con, calculo, con mucho aumento, porque estamos trabajando en un lugar que es muy pequeño, ¿verdad? Exactamente, sí. La cóclea es el órgano propiamente hecho de la audición, que está en el oído interno, que es muy, Sí. muy pequeño. Y para acceder ahí hay que pasar por toda una cavidad que es donde está alojado el oído para llegar a ese lugar. Sí, se hace con microscopio de gran aumento porque hay que sortear muchas estructuras muy importantes, entre ellas el nervio facial y demás, que bueno, eso se hace con técnicas microquirúrgicas. Microquirúrgico, exactamente. El paciente que tiene un implante coclear después va a llevar una rehabilitación, sin lugar a dudas, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, no, está bien, te corté, pero en este programa también vamos a hablar del tema de rehabilitación, pero adelantarnos algo. Claro, justamente la rehabilitación del paciente implantado es lo más importante. Es hasta más importante de la cirugía, que después queda como una anécdota la cirugía. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si el paciente no reúne las condiciones para una buena rehabilitación, ya directamente no es candidato al implante coclear. Normalmente esa rehabilitación empieza con el encendido del implante, que se realiza tiempo después de la cirugía, y bueno, ya se van siguiendo toda una serie de pasos con la audióloga, que bueno, ella lo va a saber Sí, explicar nos va a mucho comentar mejor un que poco. yo. Y bueno, el paciente, una de las características que tiene que tener es de no tener expectativas que son irreales. No es como un anteojo que uno Sí. va al oftalmólogo, o bueno, en la óptica se pone un anteojo y ya empieza a ver esto. No es así. Tiene todo un proceso de aprendizaje muy, muy complejo, que si de antemano se ve que no se va a poder cumplir, el paciente ya sale digamos, Sí, sí, de sí, la sí. posibilidad de ser candidato a implante coclear. Tengo una pregunta específica porque me la preguntaron la otra vez. La otosclerosis. ¿Son candidatos para los implantes cocleares? Sí, o sea, la gran mayoría de pacientes con otoesclerosis no son candidatos por el tipo de hipoacusia que tienen, porque hay distintas formas clínicas de presentación Sí. de la otoesclerosis, pero en una de ellas, que cuando el paciente ya tiene una sordera por una caída neurosensorial, o sea, del nervio del oído, ese va a ser candidato a un audífono, y si no puede satisfacer digamos, la demanda de ese paciente, ya pasa a ser candidato a implante coclear. Sí, es una indicación nueva también. Bien, esto es algo porque otosclerosis se ve bastante, que Se es ve la seguido. fijación de los huesitos del oído, por lo cual no se transmite el sonido, ¿no? Decime si lo explico bien, pero creo que es algo Está así. bien. Y ese mismo proceso de osificación en los huesitos del oído también se da en la cóclea. Ajá. Entonces, en esa forma clínica, sí, el paciente va a ser candidato a un implante coclear. Estaría indicado ahí. Exactamente. ¿Hacemos esto acá en Azul, en nuestro medio? Sí, tenemos varios pacientes ya digamos, con aprobación Implante. para un implante, que es un proceso muy largo. Más allá de todo el proceso de selección del paciente, después está el tema de los costos que tienen. Ah, Son pacientes que normalmente tienen que tener un certificado de discapacidad, sí. que a veces se le otorga y a veces no, y eso también es una traba, por decirlo de alguna forma, para poder realizar el implante, pero sí tenemos pacientes ya que... Claro, pues todo el proceso prequirúrgico durante la cirugía y después el más largo que el postquirúrgico, que es la Exactamente. rehabilitación, ¿no es cierto? Está bien. Justamente, entonces, que también es muy importante, pues el paciente lo va a llevar mucho tiempo de su vida con todo ese proceso. Bueno, no sé si nos querés comentar algo más, Leandro, pero creo que fuiste bastante claro en todo lo que es un implante coclear. No sé si querés agregar algún tipo de anécdota, incluso a veces, de todo esto, ¿no? Porque Sí, hay que destacar que el implante coclear no es el único implante que existe hoy, sí, sino que hay implantes osteointegrados, que son implantes que van a conducir la audición por vía ósea, que es otro tipo de conducción de audición. Entonces se da en pacientes que pueden tener su nervio coclear bien, pero pueden tener una otitis media crónica, que la cadena de huesillos esté alterada, o sea, para hipoacusias conductivas. Entonces va a transmitir la audición de otra forma y va a ser mucho más efectivo que un audífono. Eso es algo también bastante nuevo que se está haciendo ahora, está y bien. también hay en nuestra ciudad pacientes candidatos a ese tipo de implantes. Así Y que, hacerlos acá también. sí, Eso es lo eso es interesante. lo más importante, sí, que es tratar de lograr que el paciente no tenga que trasladarse y hacerlo acá en la ciudad. Yo lo he visto a Leandro operar esto
microscopios, realmente la cirugía es apasionante verla de afuera, así que me imagino que el que lo está haciendo y después los beneficios del paciente que va a recibir a través del implante, ¿no? Que es muy interesante. Sí, hay que tener en cuenta que es habilitar un sentido más que el paciente lo tuvo y lo perdió o nunca, Claro, o nunca lo tuvo. Sí, la verdad que eso es, es muy interesante. Sí. Bueno, Leandro, te agradezco por todas estas novedades que existen y que se pueden realizar en nuestro medio. Aquellas personas que tienen hipoacusia, no todas van a recibir un implante coclear, por supuesto, pero sí son candidatos a poder estudiarse y ver cuáles son las posibilidades más específicas para poder tener una solución a este tema que es la disminución de la audición, ¿no? Leandro, muchísimas gracias. A vos por la invitación, Gustavo. Bien, nos acompaña en esta tarde la profesora de sordos y trastornos del lenguaje, María Eugenia Ferrazolo, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Hemos hablado en varios programas con el doctor Corbellini sobre los problemas auditivos, de hipoacusia, y hay diferentes tipos de tratamientos y sabemos que la rehabilitación, sea quirúrgica, haya tenido el implante coclear o no, o el audífono, tiene intervención aquellos que van a ayudar en el tratamiento y en la rehabilitación. Por eso hemos invitado a alguien especialista en el tema que nos cuente cuál sería la intervención de la profesora de sordos ya con un paciente con un diagnóstico, obviamente. Bueno, muchas gracias por invitarme. En realidad, bueno, ese trabajo lo hacemos, como yo te contaba, las profesoras para sordos o fonoaudiólogas también, y las fonoaudiólogas que nos hemos como formado y capacitado en esta área específica. Bueno, en realidad cuando hablamos de niños, de adolescentes o de adultos, la intervención va a ser diferente, después lo podemos explicar mejor. Pero cuando a una persona se le detecta una hipoacusia de severa a profunda, hoy cuenta con esta tecnología de avanzada que son los implantes cocleares. Tiene la posibilidad de volver a tener acceso, de volver a aquellos que escucharon y perdieron la audición, y en el caso de los niños que nunca han escuchado por la causa que haya sido que han perdido la audición, restablecer y poder aprender a escuchar a través de estos dispositivos que se llaman implantes cocleares. La intervención es diferente tanto en niños como en adultos, ¿sí? El implante lo que les permite es el acceso fundamentalmente a los sonidos ambientales de una manera natural y lo más importante, el acceso a escuchar los el sonidos del habla, al lenguaje. Algo que era totalmente impensado y que no había acceso para hipoacusias severas y profundas con audífonos anteriormente. Una persona que era equipada con audífonos, con una hipoacusia severa o profunda, tenía acceso a ciertos ruidos ambientales, pero no accedía al lenguaje hablado. Al lenguaje. Como nosotros trabajamos para desarrollar, sobre todo en los niños, el lenguaje hablado, es importante tener acceso a esa área. Claro. Esto es lo que les permite el implante coclear. Una vez diagnosticado, una vez hecho el implante, en el caso de que se sugiera ese tipo de equipamiento, hay un proceso, hay una cirugía, hay un proceso de encendido y luego entra nuestro trabajo que es la rehabilitación o habilitación auditiva propiamente dicha. Podemos discriminar por ahí un poco lo que son personas que han perdido la audición una vez que ya han desarrollado el lenguaje a lo largo de la vida, pueden ser niños grandes, adolescentes o adultos, pero ha habido un desarrollo del lenguaje. Sí, saben qué es escuchar o saben hablar. Aprendieron a escuchar, aprendieron a hablar, hay un código, hay un lenguaje que ya está desarrollado, hay huellas auditivas en el cerebro, claro. Hay imágenes auditivas en el cerebro. En esos casos, el periodo de rehabilitación es breve, más corto y es más sencillo. Es una manera, hay que enseñarles a estas personas a aprender a escuchar nuevamente. Y de una manera diferente. Exacto. No es lo mismo la audición natural que la audición que les proporciona el implante. Exacto. Pero lo que cuentan es que es volver a la vida realmente, volver a escuchar. Estar conectados. Conectados con el mundo, conectados con la familia, conectados, volver a comunicarse de una manera natural. Es un proceso que lleva su tiempo, pero es más sencillo. Bien. En el caso de los niños en que se detecta una hipoacusia, que han perdido la audición por una causa genética, una causa congénita, perinatal o postnatal, antes del desarrollo del lenguaje, acá la intervención es otra. Claro. Esto lleva todo un largo camino que vamos a recorrer junto a los papás, que son los autores principales de este tipo de abordaje, donde trabajamos para enseñarles a aprender a escuchar. Tenemos que desarrollar habilidades auditivas que nunca... Exacto. El chico no sabe de qué estamos hablando. Exactamente.
Trabajamos en base al desarrollo de 4 habilidades auditivas fundamentales, que son la detección del habla, del sonido, la discriminación, la identificación y la última, la comprensión. Se van dando paulatinamente y van interactuando entre ellas. Cuando hablamos de comprensión, hablamos de poder entender el lenguaje hablado, mantener una conversación, hacer preguntas, comentarios, por la vía exclusiva del canal auditivo. Exacto. ¿Sí? Esto acompaña, por supuesto, cuando hablamos de niños pequeños, el desarrollo del lenguaje. Aprendiendo a escuchar, vamos acompañando el desarrollo natural del lenguaje, que va a cumplir las pautas evolutivas del desarrollo normal de cualquier otro niño. Acá un punto importante a determinar es que nosotros trabajamos por el canal auditivo exclusivamente. Si bien no bloqueamos el canal visual porque queremos una comunicación que sea fluida y que sea natural, estamos trabajando permanentemente para estimular la vía auditiva, para que el cerebro desarrolle los centros cerebrales auditivos. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces ponemos todo el énfasis en el trabajo por este canal, sin bloquear el canal visual, exacto, ni mucho menos, pero ahí está puesto el centro. Y esto es lo que tratamos también de transmitirle a los papás, ¿sí? Nosotros trabajamos en sesiones con los nenes más chiquititos, con los papás dentro, o el papá o la mamá, una abuela, algún familiar. Porque en realidad lo que hacemos en la sesión es reproducir alguna situación de juego de la vida cotidiana. Que sepan de qué, para que lo practiquen. A los papás cómo manejarse con los chicos en los demás contextos, exacto, en casa, en la escuela, en el jardín, en la vida cotidiana. Los principales conductores de esto son los papás. Exacto. Que lo que hacemos es esto, brindarles estrategias, apoyos, ayudarlos, facilitarles situaciones para que ellos en lo cotidiano puedan apoyar. Totalmente, y que estén permanentemente estimulando tanto el mundo auditivo como el mundo lingüístico de los chicos. ¿Sí? Entonces esto se va como acompañando y va apareciendo el lenguaje, se van desarrollando estas habilidades auditivas y va apareciendo el lenguaje, como digo, tenemos que ir viendo que vaya respetando este desarrollo normal. Esto siempre hablamos de niños que no tienen otras patologías agregadas, por supuesto. Sí, seguro. ¿Sí? Y cuando hablamos de niños, algo que es importante también, porque esto tiene que ver con las expectativas por ahí, que cuando los papás les hablan del implante coclear, el implante coclear no es magia, ¿sí? Como decíamos recién, requiere de todo un trabajo de rehabilitación. Es determinante también la edad en que un niño se implanta. Exactamente. Hablamos de niños prelinguales, o sea, niños que no han adquirido el lenguaje. Lo ideal es que el implante se realice antes de los 3 años de edad. Fundamentalmente porque estamos en un periodo crítico de neuroplasticidad. Entonces, las posibilidades de que ese niño desarrolle estas habilidades auditivas con un desarrollo del lenguaje de lo más natural y similar a otro niño de su edad cronológica, que ese desfasaje se vaya cortando, es cuando lo podemos hacer antes de los 3 años de edad. Bien. ¿Sí? No significa que un niño de 4 años no vaya a tener esas posibilidades, pero hablamos de edades, ¿sí? Lo ideal es al año y medio, antes de los 2 años. ¿Cuándo te empezás a dar cuenta que no escucha? Cuando un bebé no escucha, nos podemos dar cuenta en los primeros meses si estamos como un poco entrenados y darnos cuenta. Fundamental. Los ruidos. Los ruidos, el giro de la cabeza frente a la voz de la mamá o hasta un ruido ambiental, ¿sí? Hay un balbuceo que es un balbuceo fisiológico que aparece en todos los bebés a los 6 meses y luego desaparece. Si luego de ese balbuceo no comienza a aparecer otro balbuceo y un juego vocálico del bebé en interacción con la mamá, también es un dato para... Quizás no quiere decir que sea una hipoacusia severa, pero algo que haya que estar atento en el desarrollo. En realidad sabemos, y esto es importante también, nosotros cuando hablamos de rehabilitación siempre decimos que las condiciones ideales son tener una detección temprana, un equipamiento temprano, una intervención temprana y un contexto familiar, un grupo de papás que se involucren y participen. Cuando hablo de detección temprana, habla también de las autoemisiones, que todos los bebés... Bueno, ahora es obligatorio. Se tiene que hacer. Y ahora es obligatorio. Es obligatorio y están en aumento, pero por ahí no todos los recién nacidos logran hacerlas. Cuando un bebé, las autoemisiones no le han dado positivas, no le han dado bien, se repiten al poquito tiempo. Y ya están atentos a ese control. Estar atentos. Y luego, si no dieran positivas, se pasa a un estudio posterior que se llaman potenciales evocados, que es lo que va a reafirmar
si hay una hipoacusia o no hay una hipoacusia, y más o menos puede ya marcar el grado, el tipo de hipoacusia Claro. que sería. O estar alerta, ¿Sí? de decir, bueno, Exacto. tenemos que estar mucho más atentos, porque a veces Teniendo se llegaba a la fonoaudióloga ya o porque en la escuela estaba desatento y o sea, Igual ya pasó hay tiempo. casos de niños que todavía tienen detección tardía, ¿eh? Sí, seguro. Sucede. A veces en hipoacusias moderadas, que pasan Claro. más desapercibidas, pero también en otro tipo de hipoacusias pasa. Sí, pasa también con la cuestión de la visión. Tú llegás a dar cuenta cuando llegó a sentarse en un banco en la A escuela. veces hay chicos que, traen retraso en el desarrollo del lenguaje o fallas fonológicas y se Exacto. termina detectando algún tipo de Que no hipoacusia. escucha. Puede ser una hipoacusia, acá entramos a otro campo, pero conductiva, no neurosensorial. Bueno, hay Sí, distintos tipos. hay Pero distintos. en el caso que nos estábamos hablando recién, son hipoacusias neurosensoriales de severas a profundas, las que Claro. se indicarían El implante implante, coclear. que ¿sí? es un avance Exacto. realmente... Hoy se realizan a partir del año. Eso no significa, por ejemplo, cuando un bebé es detectado tempranamente, que tiene una hipoacusia, supongamos, profunda o severa, de severa ya llegando a profunda, hay un tiempo, porque el implante se puede hacer al año, en ese tiempo el bebé a los 6 meses ya puede estar equipado. Se sugiere siempre, antes del implante, que se equipen igual los bebés o los chiquitos con audífonos. Claro. Porque también hay un trámite que lleva su tiempo hasta lograr el implante coclear. Todo lo que sea estimulación de la vía auditiva siempre le va a Que esté favorecer. conectado a esos ruidos. Exactamente. Aunque el acceso no va a ser el mismo que va a tener con el implante, no va a llegar al acceso de la palabra hablada, pero nosotros podemos trabajar otros aspectos que se llaman suprasegmentales del lenguaje, los podemos trabajar con un bebé que está equipado con audífono. Empezar a trabajar estas pequeñas habilidades que le van a servir a Lo van a ayudar a Luego, después a completar van todo. Van dejando. En esa vía está trabajando, ese nervio está siendo estimulado y van dejando sus huellas y lo favorece. Una vez hecho este tratamiento, los chicos requieren tratamiento, llamémosle, de por vida, o en apoyo o... En los casos ideales son niños que si han sido implantados muy tempranamente y tenemos todas estas variables que dijimos, Sí. equipados adecuadamente y un contexto familiar que trabaja y que ayuda. Son nenes que se integran a jardines comunes tempranamente, sí. que uno los va acompañando y a lo mejor van a necesitar al inicio de la escuela primaria un poquito de ayuda. Depende mucho también de las características individuales, Exacto. pero tienden a desenvolverse de una manera muy sí. natural. Por ahí necesitan un poquito de apoyo algunos en el proceso de alfabetización, pero no todos. Sí. Distinto es el caso de los chicos que han aprendido otra modalidad de comunicación, ¿sí? Que han sido equipados por ahí con audífonos, han recibido una comunicación oral, nosotros llamamos comunicación auditivo-oral o lo que es la lectura labial, Ajá. ¿sí? O comunicación de lengua de señas, De señas. y en algún momento determinado se decide realizarles un implante coclear. Hablo de chicos más grandecitos, de 5, 6, 7 y más edad avanzada. En este caso hacemos también un trabajo de habilitación auditiva. ¿Cuál es la diferencia que marco? Acá el canal fundamental por el que van a recibir la información va a seguir siendo el visual. Claro. Sea la lengua de señas o sea la lectura labial. Pero vamos a trabajar para desarrollar de todas maneras, porque tienen un implante puesto que lo habilita, un montón de sonidos que nunca escuchó. Que nunca escucharon. Tanto ambientales como como decíamos hoy del habla. Vamos a trabajar para desarrollar estas habilidades auditivas dentro de las posibilidades y expectativas reales. Exacto. ¿Sí? Y esto lo marco porque es importante, porque un niño de 7 años no va a desarrollar el lenguaje por vía auditiva. Claro. Lo va a seguir desarrollando por la manera de comunicación que ha recibido hasta ese momento. Exacto. Oral. En la audición lo va a apoyar, viene a sumar, viene Exacto. a abrirle otras posibilidades y viene a mejorar, hasta inclusive a mejorar a veces la calidad de la voz, la Exacto. inteligibilidad de lo que habla. Exacto, que tenga. Pero no podemos pensar que, por ejemplo, que yo voy a tener una conversación porque tiene un implante a esa edad, una conversación bloqueándome totalmente, si la hace lectura labial, bloqueándome el canal visual. Exacto. No. Va a necesitar todo. Va a necesitar Lo aprendió así. de los dos canales, exacto. Lo aprendió Pero así. la audición siempre le va a brindar mejores posibilidades. Exacto. El implante siempre es beneficioso. Realmente esto nos Siempre. ayuda a creer de que este avance, cómo ha hecho que esta comunicación en gente que quedaba aislada o que no se los podía incorporar a la escuela y a un montón de trabajos y demás, Totalmente. realmente
estamos ya terminando la nota, Eugenia, pero ¿hay muchos chicos en azul con implantes coclear? Hay, y cada vez más. El implante ya hace varios años que está en nuestro país, desde el año 86, si mal no recuerdo, y en estos últimos años se ve un avance en niños que son implantados y en adultos. También esto que hablamos hoy, muchos adultos que pierden la audición y se les puede... Exactamente, y les abren un mundo maravilloso. Pero sí, hay niños de azul, hay niños de la zona, con distintas situaciones. Seguro. Esto que hablábamos, niños detectados muy temprano. Sí, depende de la patología. Niños que han sido detectados y que han tenido audífono y que hoy, a edad más avanzada, optan por realizarse un implante. Pero acá remarco, y siempre remarco lo mismo, lo importante son las expectativas reales. Porque si no, un papá cuando escucha del implante coclear, dice, bueno, esto es lo mejor para mi hijo, y cree y fantasea a lo mejor de que de golpe va a seguir de 12 años y que por ponerle un implante coclear va a salir hablando mágicamente o tras unos meses de rehabilitación. Entonces, me parece que lo importante es la comunicación en esto, la comunicación efectiva. Y la importancia de detección temprana. Eso, fundamental. Eugenia, muchísimas gracias. Seguro que vamos a seguir charlando porque este tema, o nos van a traer las consultas de lo que quieren saber nuestro público. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Salud 10. Bien, voy a responder dos preguntas que me hicieron en la mañana de hoy. Una, ¿cuál es el efecto del arroz común, arroz integral y el aporte calórico? El arroz, tanto sea el arroz blanco, o sea, el arroz en sí es un cereal que tiene las mismas características, digamos, es el mismo arroz en sí, el blanco que el integral. ¿Cuál es la diferencia? Es que al blanco lo han decorticado, le han sacado la capa que lo hace integral, pero en sí es el mismo cereal. ¿Cuáles son las diferencias? O sea, que al ser integral tiene mayor cantidad de vitaminas, fibra principalmente, y mayor cantidad de vitaminas y minerales. El efecto que cumple cualquier alimento que tenga un aporte de fibra ayuda a bajar el colesterol, a manejar las cuestiones de la glucemia, ayuda al proceso evacuatorio, o sea, evitando la constipación. Calorías, lo mismo. Prácticamente es ínfima la cantidad de diferencia de un arroz común a un arroz integral. Calidad nutricional, arroz integral. Aporte calórico, exactamente lo mismo. La cantidad de calorías están permitidas totalmente en los intercambios de las harinas, de los cereales. Se pueden consumir todos los días, insisto, preferentemente integral al común. El arroz es un alimento que no tiene gran sabor, salvo que yo se lo determine, se lo otorgue con algún condimento. Muchas veces los pacientes que comen sin sal tratan de no incorporar el arroz porque dicen no tiene gusto a nada. Bueno, lo ideal es incorporarle a la cocción del arroz o algún sabor provenzal o algún sabor con alguna salsa o en algún condimento en el agua de cocción, y de esta manera favorezco. Los diferentes tipos de arroz hay para diferentes tipos, para risotos, para grano entero, para hacer arroz con leche, para preparaciones en donde necesito que largue más almidón, donde necesito que esté más compacto, el grano largo o el redondo como el yamaní. O sea, hay gran variedad, o el que se usa con el sushi, son gran variedad de tipos de arroces que hay, pero en sí, aporte nutricional, la cantidad del arroz blanco es lo mismo que el arroz integral. Por lo tanto, la porción, estamos hablando de 30 gramos en crudo, el pocillito de café en crudo, que esto puede ser utilizado en risotos, en ensaladas, perfectamente, y es un alimento que es fácilmente transportable y que puede ser consumido tanto frío como caliente, y realmente nos salva de preparaciones rápidas o express, realmente formando parte de nuestra alimentación. Otra de las preguntas que me hicieron a raíz de un programa que hubo el fin de semana, donde alguien que había padecido cáncer y había cambiado su alimentación y su estilo de vida, promocionó de manera alarmante los jugos verdes. Primero y principal, tratemos de utilizar aquellos comunicadores que tengan un aval científico, ¿sí? Que sea un médico, una nutricionista, alguien que realmente pueda confiar en lo que está transmitiendo.
Segundo, estos jugos verdes, en donde tienen verduras y frutas de color verde, donde se colocan en una licuadora o en un mix, lo que aportan son vitaminas y minerales, que es lo que aportan los ingredientes de los jugos verdes. No tienen gran cantidad de aporte calórico, salvo que yo le agregue algún cereal o alguna otra cosa como para aumentarle, o algunas frutas secas o alguna harina integral. En sí, el aporte es como si consumiera una ensalada. Para los que no les gustan las verduras y frutas, quizás sea un elemento importante para incorporar en el día. Este efecto de que si lo consumo en ayunas no tiene una estructura valedera como para decir esto va a ser un efecto diferente. La estructura de la alimentación, convengamos que nuestro cuerpo está muy bien formado, que es cierto que lo enfermamos con alimentación errónea, pero tampoco salvamos solamente consumiendo estos jugos verdes. Nuestro organismo tiene dos órganos que se encargan de la desintoxicación, que es el hígado y el riñón. ¿Sí? Entonces, si funciona bien mi hígado y mi riñón, me voy a desintoxicar. Esta idea de que tomar un jugo verde para la solución de todas las patologías y tener ya la vida comprada es bastante capcioso en cuanto a creer que la solución está en eso. A no todo el mundo le gusta. Si realmente esto fuera el fundamento de una alimentación saludable y de que la alimentación que deberíamos estar hablando todos, estoy segura que no tendríamos ninguna patología. No estoy en contra de la manifestación, pero no dado como única palabra y palabra valedera, sino de última, no estaremos hablando de una patología como la obesidad y problemas cardiovasculares. Sí, insisto, tenemos que tener una alimentación variada, que cumpla las 4 leyes de la alimentación: cantidad adecuada de principios nutritivos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, que haya una proporción de relación entre sí, cantidad de determinados nutrientes que deben estar entrelazados, sodio, potasio, cloro, sodio, o sea, tiene que haber una relación, tiene que tener una armonía, por eso se cumplen los porcentajes a cubrir del valor calórico, y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta la adecuación. No cualquiera puede incorporar en su desayuno estos jugos verdes. No estoy en contra del jugo verde, pero tampoco creer que esto es realmente la salvación. Hay mucha información nutricional dada por profesionales, tanto médicos como nutricionistas, que pueden avalar y orientar a la población en qué cuestiones son las que realmente tenemos que hacer caso. Si uno empieza a ver los blogs y las informaciones que nos da nuestro bendito internet o el Google, realmente estamos confundiendo demasiado a la población. He visto últimamente parches para bajar la grasa abdominal, parches para eliminar los líquidos con los cauces en la planta de los pies, realmente acciones fantásticas que confunden a la población y que hace que cada día estemos más erróneos y no estemos concientizados de que tenemos que adecuar a la población en general. Si no estamos hablando de un élite que se puede salvar. O sea, solo se van a salvar de tener cáncer aquellos que tengan una armonía tan prestigiosa como la que de pronto se sugiere. Entonces, no confundamos a la población, tratemos de ser realistas y hagamos educación alimentaria con lo que tenemos, con lo que podemos, sea crudo, sea licuado, pero no hablemos de la panacea de los jugos detox y de los jugos verdes, como si esto realmente fuera la solución de un montón de patologías. Quiero educar en la alimentación saludable y no confundir con ejemplos que realmente a veces no hacen bien a la población. Seguimos en Saludías. Bueno, buenos días. Entonces, para informarle que hemos iniciado con la campaña de vacunación 2018 de la vacuna de la gripe desde el día lunes. Pueden pasar por la región sanitaria a vacunarse o por todos los centros de salud que están habilitados con dicha vacuna. La vacuna está dirigida para personas mayores de 65 años, aquellas personas que tienen alguna patología crónica como diabetes, cardíacos, aquellas personas diabéticas, cardíacos, también a
aquellos menores que hasta los 24 meses, de los 2 meses hasta los 24 meses, que tienen que tener la vacuna y todo el esquema completo de vacunación, que ya ahora Bebé se lo va a explicar mejor. Dicha vacuna se la pueden pasar a aplicar por la región sanitaria novena todos los días de 8 de la mañana a 12. Por favor, le pedimos que saquen turno o que llamen para coordinar un turno y no estar esperando mucho en el hall de entrada debido a la cantidad de patologías que están circulando, y para una organización nuestra también, y poder llegar a todos en tiempo y que no vengan a perder tiempo acá con mucha espera en la sala de espera. Así que también se nos ha juntado con la vacuna de la fiebre amarilla, que no ha cesado. Cada vez son más los pasajeros que van hacia Brasil y algunos países limítrofes que padecen la fiebre amarilla, que tienen que tener esta vacuna. Así que les pedimos que se comuniquen con tiempo para organizar el turno. Y ahora le vamos a explicar también lo que es el calendario de vacunación 2018 con la famosa Bebé, que es la histórica de la región. Bueno, buenos días, encantado de hablar con ustedes, y es muy importante porque ustedes van a ser multiplicadores para que la comunidad esté tranquila. La vacuna, como bien dice el doctor, antigripal, ya la comenzamos a aplicar. No hay que vacunarse todos juntos el primer día. Tenemos la vacuna, la vamos a tener hasta septiembre, o sea que desde ya, cuanto más rápido la pongan, estamos en el otoño con calor, no es todavía una época que recién, estamos bien en la época. Lo que tenemos algunas patologías. Sí, lo que agregaría yo este año es que, aparte a los adultos mayores de ponerle la de la gripe, se incorporó para la neumonía como vacuna obligatoria en el calendario. Y también hay que hacer una salvedad. Solamente el grupo de riesgo, que serían de 3 a 64 años con patología, como bien dijo el doctor, con una patología de base, que puede ser respiratoria, cardíaca, renal, toda la obesidad, fumadores, asmáticos, EPOC, todas las patologías, esas personas tienen que venir con la indicación médica. Los que no tienen que venir con la indicación médica son los bebés de 6 meses a 2 años, que se les da 2 vacunas con intervalo de 1 mes, y las embarazadas, 75% de las embarazadas del año 2018, las puérperas, aquellas que tuvieron los bebés y antes de salir de la maternidad, 10 días, hasta 10 días, se le da la vacuna antigripal, y el personal de salud, que ya a esta altura tendría que estar vacunado, porque son los primeros que van a recibir los enfermos, y los adultos mayores, que tampoco necesitan receta médica. O sea, con indicación médica van solamente los de grupo de riesgo. Por ese motivo es que el país, que somos 40 y pico de millones de habitantes, no se compran 40 y pico de millones de dosis. Se compran 11, 12, 13 millones, porque está calculado los diferentes grupos que acabo de decir. La otra cosa importante es que le voy a hacer recordar, en la región, como bien dice el doctor, tenemos todas las vacunas en el puesto de vacunación. Hay un día determinado, que es el día miércoles, que se dedica para la vacuna fiebre amarilla. Solamente se vacuna fiebre amarilla. Los demás días, lunes, martes, jueves y viernes, de 8:30 a 12:30, de antigripal, y si hay chicos que vienen con las madres a otras vacunas, se les pone también las vacunas que corresponden de calendario. Nuestro calendario de vacunación es muy amplio, tiene 19 vacunas, entonces tener buenas coberturas quiere decir que no tengamos enfermedad. Y otra cosa importante, en este momento que están viajando, como bien dice el doctor, a muchos países de vacaciones, e incluso a Europa, con escala en algún país de América del Sur, caso Colombia, tienen que tener aplicada la vacuna fiebre amarilla, si no quedan detenidos en las diferentes aduanas, caso de Bogotá, en Colombia, porque para llegar a Europa se piensa que como estamos cercanos a Brasil,
tenemos fiebre amarilla nosotros dentro de nuestro país. Somos países limítrofes con lugares de brote. Y el otro tema, que los que van a Europa con chicos tienen que controlar las libretas sanitarias para que tengan las vacunas del sarampión correctamente ubicadas, porque hay países de Europa, muchos, Italia, España, Inglaterra, Portugal, que tiene enfermedades que nosotros no las tenemos hace años. Ejemplo, Portugal tiene difteria, mueren por difteria. Sarampión en Italia hay muchísimo. Hay un montón de brotes de enfermedades de estas que para nosotros, como tenemos un calendario amplio y hacemos el calendario de vacunación de acuerdo a la edad cronológica, no hacemos campañas masivas, a diferencia de otros países vecinos nuestros, que vacunan la semana de la vacunación. Caso Brasil, vacunan 20 millones de habitantes, pero no están vacunando los que realmente deberían vacunar. Entonces, volviendo al tema, para el tema de la respiratoria, aparte de la vacuna, de la gripe y la neumocóxica, que es para el neumococo, también hay que recordar un lema muy importante, el lavado de manos. Hay que prevenir. La vacuna es una cosa importante y el lavado de manos es otra, porque la transmisión es por vía respiratoria y el que está tosiendo, estornudando, lo que sea, y toca cualquier lugar, puede hacer que deje los virus o las bacterias en el lugar ese y contagie chicos, grandes, medianos, o sea, tener cuidado, ventilación, lo que de siempre que decimos para esta época del año. Bien, llegamos al final de este programa. Esta conexión a lo que es la hipoacusia, los tratamientos, la implementación con la parte médica y con la profesora de sordos, realmente un panorama muy beneficioso para aquellos que y lo podemos padecen. aclarar de todo punto de vista, de cómo se coloca un implante coclear, el doctor Corbellini lo explicó muy bien y para qué se usa, y además la rehabilitación, que también es una de las partes, como lo dijo él, más importantes de este tipo de cirugía y de esta patología, ¿no? Y que se hace acá en Azul, obviamente. Bueno, respondí a Marcela, las dos usted... preguntas estas de los jugos detox. Como yo les digo en la nota, el organismo está tan bien formado que tenemos dos órganos que hacen la desintoxicación, que es el hígado y el riñón. No necesitamos desintoxicarnos con un efecto. La principal desintoxicación pasa por no intoxicarse, en realidad, con cosas que uno no debería. Y nuestro hígado y riñón actúan y nos ayudan a mantenernos. Y prestó mucha atención del tema de la vacunación, que esto es muy importante, ya se empiezan a venir los cambios climáticos y usted tiene que estar prevenido de muchas enfermedades, fundamentalmente la gripe y las neumonías, y los grupos de mayor riesgo con mayor importancia. Bien. Así que bueno, Marcela, nos vamos. Bien, en 7 días nos vemos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias.